Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe al canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el de la campanita, que es para que YouTube notifique de cuando se suben nuevos vídeos, porque si no YouTube no, si no apretéis ese botón no os enteráis, solo con el de suscribirse no va la cosa. Y nada, darle las gracias a la gente que está compartiendo también los vídeos, que es bastante importante el compartir los vídeos, que sé que hay gente que los comparte por WhatsApp, porque lo puedes ver ahí por unas estadísticas, y dar las gracias a esas personas que comparten los vídeos, que es de mucha ayuda para el canal. Nada, vamos con un vídeo, para no hacerlo muy largo. Otra de las preguntas que se hace la gente, los cuidados que necesita una planta de aguacate. Podríamos hacer un vídeo bastante largo, pero no quiero hacer un vídeo muy largo porque la gente no va a aguantar. Pero no, vamos a ver varios puntos rápidos de los cuidados. O sea, los cuidados que necesita una planta de aguacate se podrían definir en, yo qué sé, en tres tipos, por ejemplo. El uno, o sea, importantísimo, la fertilización que le vamos a dar a esa planta, ¿no? Segundo, el sitio donde vamos a sembrar esa planta, importante. Porque a veces se nos olvida eso y hay gente ahora que como hay un boom con el tema del cultivo del aguacate, mucha gente está sembrando plantas de aguacate donde no es el clima ideal. Entonces esto hay que mirarlo también. Y es muy importante porque es que si no vas a perder el tiempo. Tú no puedes estar cuidando una planta para sembrarla en un sitio muy alto, muy frío, que la planta prácticamente no te va a producir porque hay una mala polinización o por lo que sea. Entonces, estas cositas tenemos que estar pendientes porque tú no puedes estar comprando abono, perdiendo tiempo, cuidando un árbol, regándolo, abonándolo, dándole fertilizante, gastando dinero para que después esa planta no te dé producción o te dé muy poca. Entonces es una cosa, es un punto bastante importante donde poner la planta. Que después hay variedades, ¿no? Que se adaptan más a unos climas un poquito más fríos y unos climas un poquito más cálidos. Pero normalmente el aguacate es un subtropical que le gustan temperaturas templadas. Ni ni desierto, ni muy frío tampoco. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y nada, después es también el manejo de, o sea, el clima, la fertilización y el manejo de plagas también sería, ¿no? Pero nada. Bueno, antes que nada, decir que hay un número de teléfono, me escribís por WhatsApp, un número de teléfono para consultas personalizadas que me podéis consultar si tenéis alguna duda con vuestra plantación o algo, pues intentaría ayudaros por un pago mínimo. Cualquier cosa me escribís por WhatsApp a ese número. Perdón, de teléfono o en un comentario. En los comentarios está el número de teléfono por WhatsApp. Nada, seguimos. Cuidados que necesita la planta de aguacate. Vamos un poco rápido con el tema de fertilización. Bueno, ya hablamos, ya hablamos. Clima, vamos primero con el clima. El clima es un subtropical. Entonces, como ya dijimos, ni le gustan temperaturas muy frías, ni le gustan heladas, ni le gustan climas templados, ¿vale? Vamos a hacer un vídeo rápido para no adentrarnos mucho en el tema y no confundir. O sea, el aguacate es un cultivo de clima templado, subtropical. Entonces, eso, ni mucho calor, que dure muchos meses el calor, ni muy frío. Tiende a temperaturas un poquito cálidas, le gusta el sol, pero no puede ser sembrarlo en un desierto, ¿no? En tierra árida, en tierra no, porque también un árbol que le gusta la materia orgánica, o sea, clima templado es lo ideal para el cultivo del aguacate. Como ya dije, hay variedades que se adaptan un poquito más a climas más soleados, más costeros, y otro aguacate que se puede sembrar a un poquito más altura, ¿no? Que, por ejemplo, el Hass se puede subir un poquito más de nivel a altura del mar. Pero eso no quiere decir, porque es que eso es un... Hay una confusión ahí y es que me da pena de que la gente compre plantas, que es un dinero, haga una inversión de dinero y de tiempo para sembrar, hacerse una finca o una pequeña finca o lo que sea, aunque no sea muy grande, para sembrar árboles en un sitio que prácticamente no te va a producir, porque si lo vas a sembrar muy alto,
arriba en el monte porque tienes un terreno, lo que sea. Por ejemplo, estoy hablando de Canarias porque aquí hay mucha diferencia, ¿no? En pocos kilómetros hay mucha diferencia porque son, por ejemplo, esta isla es alta, ¿no? Entonces, pues es que no va a haber una buena polinización ahí, es muy frío, mucha humedad y no va a haber mucha humedad, no es bueno para las flores cuando el polen no te cuaja porque hay mucha humedad. Entonces, todas estas cosas hay que tener cuidado. Tenemos que mirar eso. Para que os hagáis una idea, clima templado es lo ideal para el cultivo del aguacate. Terreno normal, tierra normal, donde se puede sembrar cualquier otro cultivo, papa, plátano, si puede ser, pues sí, que no sea muy pedreguento, todas estas cositas, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a adentrar ahora solo en el tema del eso. Eso más o menos para que tengáis claro. Venga, el clima, después fertilización. Tenemos que aplicar todos los nutrientes a la planta del aguacate. No podemos quedarnos con nitrógeno y potasio, como hacían mis abuelos, por así decirlo, que tenían 2 plantas de aguacate ahí inmensas, que ni las podaban ni nada, y lo único que hacían era un poco de nitrógeno o nitrato potásico, que es nitrógeno y potasio. Claro, ellos ya sabían por algunos cultivos, por la papa, por la viña, la vid o algo así, potasio. Potasio porque el potasio engorda la fruta, pero no va solo. El cultivo del aguacate es un cultivo, como por ejemplo aquí en Canarias, como el de la platanera. Eso lleva un mantenimiento. Si quieres coger aguacate de calidad, que es lo que te recomiendo, porque es que si no, es que ni te merece. Porque es que si no, el aguacate se te va a quedar pequeño y cuando lo vayas a vender, por el calibre que tiene, te lo van a pagar muy bajo precio. O sea que no te merece. Es que no te es rentable. O sea, tienes que cosechar un aguacate de calidad. Más o menos de calidad, grandito, con buen aspecto y buen peso. Y grandito pues eso, para que te sea rentable. Porque si no, entre pagar el agua, tu tiempo y los fertilizantes, pues entonces no es rentable. Entonces tenemos que intentar hacer las cosas bien. Los nutrientes, ya sabemos, nitrógeno, fósforo, potasio, los 3 elementos primarios. El elemento que más consume el aguacate, sobre todo cuando ya está produciendo, el potasio. Potasio es el elemento que más tú le tienes que aplicar a tu aguacate. El nitrógeno, claro, tienes que aplicar un poquito de nitrógeno, un poco de fósforo. Fósforo se suele utilizar, bueno, el fósforo se suele utilizar para siempre, pero siempre. Pero en plantas pequeñas, por ejemplo, cuando tú coges una planta y la siembras, esa planta que todavía es pequeña, no se suele, o sea, no le vas a poner mucho abono porque es pequeña y la puedes quemar. ¿Qué suele utilizar? Cuando abres el hueco se le suele poner un poquito de fósforo, fosfato monoamónico puede ser, por ejemplo, porque el fósforo estimula mucho el crecimiento de la raíz. Entonces, pues fósforo, un poquito de microelementos, y materia orgánica, un poquito de estiércol, todas estas cosas, con tierrita un poquito suelta, abrir un hueco un poquito grande para que la planta en esos primeros meses de vida tenga la tierra, no la tenga tan dura y pueda la planta crecer más tenga más facilidad, porque es una planta pequeña que no tiene mucha fuerza y al hacer el hueco un poquito más grande, pues la planta tiene la facilidad de que la tierra está más sueltita y las raíces pues crecen más fácilmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso puede ser un punto a decir, ¿no? Después, ¿qué tenemos? Los elementos secundarios, que tenemos que aplicar todos los elementos. Calcio, magnesio y azufre. Calcio, muy importante, el calcio en el cultivo del aguacate. El calcio es uno de los elementos que el aguacate también requiere en mayor cantidad. El magnesio depende de la zona, pero también tienes que aplicar por lo menos 2 veces al año magnesio. Puede ser sulfato de magnesio, por ejemplo, a tus plantas de aguacate, aunque sea 2 veces al año. O una, dependiendo. Por ejemplo, aquí en muchos sitios en Canarias que el agua viene con contenido altito en magnesio, aunque aún así recomiendo eso, por lo menos 1 o 2 veces al año tienes que hacer una aplicación de magnesio, por ejemplo, un sulfato de magnesio puede ser, y es más o menos económico. Después pasamos a los microelementos: cobre, boro, zinc, manganeso, molibdeno, hierro. Hierro, a veces también hay que hacer un refuerzo de hierro. Boro, zinc, importantísimo en la floración. Los microelementos, tenemos que aplicarlos todos estos elementos que estoy nombrando, tienes que aplicarlos a tu cultivo de aguacate. No vale con nitrógeno, fósforo y potasio y ya está.
No te puedes olvidar de los microelementos, no te puedes olvidar tan importante en el cultivo del aguacate de dos microelementos como son el boro y el zinc. A veces, depende de tu terreno, puedes tener una deficiencia de hierro, puedes tener una deficiencia o de microelementos, de todos, tenerlos un poco bajos. Yo hay veces, épocas del año, que he hecho mi análisis foliar y darme microelementos un poco bajos por la tierra, porque mi terreno es un poco bastante arenoso, se lixivia mucho, ¿sabes? Hay lluvia, también en invierno suele ser una época donde yo los tengo que llueve y se lixivia. Se van los abonos más para abajo, más para el suelo. Sabemos que el aguacate, los 30, 40 primeros centímetros de tierra son donde más hay raíces, que son las que consumen los nutrientes. Entonces eso, ¿y qué más? Y después el manejo de plagas, para no hacer el vídeo muy largo. Ya hablamos del clima, que le gustan los climas templados. Protegerlos de viento, no sembremos plantas de aguacate en sitios muy ventosos. Y sabemos que es que en sitio ventoso no va, a no ser que hagas un esto de invernadero o alguna cosa de esta, entonces podríamos mirarlo, ¿no? Pero sitios ventosos no, ahí hay mala polinización, se quema la hoja. También he visto eso, sembrando gente que en sitios ventosos, que hay hasta molinos eólicos. Es que lo he visto con mis ojos. Aquí en Canarias, molinos eólicos y pequeñas plantaciones de aguacate, y ves el aguacate, ves que la planta de aguacate no tira, y al igual esa persona lo está haciendo bien, está regando, está abonando, la tierra es más o menos buena, pero claro que si es un sitio ventoso donde hay molinos eólicos al lado, que suele hacer viento prácticamente todos los días del año, ¿cómo vas a sembrar una planta de aguacate ahí? No podemos cometer ese error, porque es una pérdida de tiempo, me da mucha pena eso. Porque es que ahí no va a crecer, por mucho que o va a crecer mal, no vas a conseguir, no va a ser rentable. No va a ser rentable. Al igual sacas un par de aguacates para tu casa, pero no te va a ser rentable. Segundo, manejo de plagas, importante, muy importante. Por ejemplo, ¿cuánto daño hace el ácaro? Por ejemplo, esa arañita tan pequeñita que apenas que ni se ve. El ácaro rojo, el ácaro cristalino. Aquí ataca mucho el ácaro cristalino. ¿Cuánto daño hace? ¿Cuánto debilita esa planta? La pone muy débil esa planta. Entonces, que casi que no se ve esa arañita que se pone, que se llena de esa arañita en las venas de la hoja, y ves hasta como la hoja hace así para abajo, como si tuviera falta de agua, hace como si tuviera falta de agua, y es que tienes una plaga de ácaro. Pero bueno, eso ya lo hemos visto en otros vídeos, cómo controlar el ácaro, y ya lo hemos visto en otros vídeos. Y nada, muy importante que tu planta esté sin plaga, muy importante, muy importante. Una planta con plaga, ya sea ácaro, ya sea cochinilla, todas las plagas que hay, bueno, hay muchas. Después en Sudamérica, menos mal, nosotros de momento no tenemos ese problema. Los barrenadores y todas estas cosas, pero sí, cochinilla, negrilla, todas estas cosas, que y sobre todo estas son fáciles de sacar. Si tú tienes una planta, más o menos una buena poda, importantísimo también el tema de la poda. Al tener la planta aireada, tener la planta, no nos podemos olvidar de las podas. Tenemos que tener una planta con el centro aireado, que entre luz por el centro de la planta. Una planta que no estén tocando las ramas en el suelo, para que entre aire y entre aire y entre luz por debajo de la planta, que entre aire y luz por el centro de la planta, y sacar estas ramas llamadas chupones, que crecen muy a lo largo. De repente te sale un gajo súper largo, y así, buscando la luz, fuera ese gajo, que eso es lo que está quitando energía, ¿no? Ya hemos dicho que para el tema de las podas, yo recomiendo hacer podas, recomiendo no, y lo he visto, y es lo recomendable. No hacer nada más que una poda al año, ¿no? Tú puedes hacer podas cada 2-3 meses. Tú vas sacando ramas siempre de tu cultivo de aguacate, y así le generas menos estrés a la planta, porque no es lo mismo podar una planta de una rama de un grosor muy gordo, porque eso le está generando mucho estrés a la planta, que quitar todas estas ramas verdes
que las quitas con una misma tijera y siempre tienes la planta aireada. Siempre tienes la planta aireada. Esto te hace que te creen menos plagas, menos que se haga menos un microclima ahí, que con humedad, con oscuridad, que eso atrae más a la plaga, a las plagas, y siempre está tu planta aireada, con buena luz, con aireación, le entra aire, le entra sol, y nada, señores, para no hacer el vídeo más largo, más o menos, pues esos serían los 3-4 puntos importantes para lo que es el cuidado de una planta de aguacate. No me quiero enrollar más para no hacer el vídeo más largo. Podríamos hablar más cosas, pero con estos 3-4 puntos ya son los puntos más importantes, ¿vale? Pues nada, espero que les haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo. Compartir el vídeo y un saludo.